Y mientras tanto, vamos a pasar al tema del día, a presupuestos, porque estamos convencidos de que hoy es un punto de inflexión en nuestro país. Esta mañana en Moncloa, Pedro Sánchez y Pablo Iglesias firmaban un acuerdo que creemos que es histórico. Con paso progresista, alejados de los recortes, Partido Socialista y Podemos firman el acuerdo para los presupuestos de 2019. Una batería de medidas sociales que incluyen la subida del salario mínimo interprofesional, 900 euros frente a los 736 actuales, la subida más alta de la historia. Con los precios del alquiler disparados en toda España, serán los ayuntamientos los que decidirán el precio máximo. El objetivo, evitar incrementos abusivos en las rentas. La duración mínima del contrato volverá a ser de 5 años y limitarán la fianza a un máximo de 2 mensualidades. Terminar con la brecha salarial y conseguir la igualdad entre hombres y mujeres es la meta de la siguiente medida, el incremento del permiso de paternidad a 8 semanas. El fin, conseguir la equiparación total en 2021, hasta llegar a las 16 semanas iguales e intransferibles, remuneradas hasta el 100%. Y adiós a la conocida como tasa rosa. Los productos de higiene femenina sometidos al 10% pasarán al 4% de IVA. También aumentará la partida destinada a la dependencia, un incremento del 40%, será de 515 millones de euros. Se eliminará el copago farmacéutico y se blindará por ley la imposibilidad de privatizar la sanidad. Buenas noticias también para aquellos que más lo han peleado, los pensionistas. Las mínimas y no contributivas subirán un 3%, el resto aumentarán al mismo ritmo que el IPC. Para los universitarios aumentarán las becas y reducirán las tasas. La inversión será de 536 millones de euros. Nuevos aires que no gustarán a los ricos. Para las grandes fortunas de más de 10 millones de euros, el impuesto de patrimonio subirá un 1%. Adiós a esa herramienta de la que en numerosas ocasiones se han beneficiado. Las amnistías fiscales quedarán prohibidas. Presupuestos más sociales que solo saldrán adelante si consiguen los apoyos necesarios. Para hablar de este acuerdo histórico tenemos hoy a Pablo Echenique, secretario de Organización de Podemos, y al que la derecha cavernícola quiere echar de España. Lo quiere echar a Abascal, lo quiere echar Rivera, lo quiere echar Casado. Anda que no vais a tener que tomaros sol y sombra hasta altas horas de la noche para tener el coraje para echar aquí al compañero Echenique. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Un placer estar aquí. Día histórico. Yo creo que es un paso adelante muy importante y sí que creo que hay cosas que han cambiado. Creo que hay que recordar cómo hemos llegado hasta aquí, creo que es importante recordarlo. Nosotros tuvimos un planteamiento muy firme ante el primer intento de investir presidente a Pedro Sánchez. Se nos criticó desde multitud de puntos y creo que esa firmeza hoy empieza a dar frutos en lo que importa, que son las cosas de comer de la gente. Creo que lo que hoy ha pasado contrasta enormemente con las personas que mencionabas antes, que se dedican básicamente a incendiar la política, a incendiar el conflicto territorial, a hacer campañas contra los más débiles en verano, campañas xenófobas. Creo que lo de hoy tiene que ver con las cosas de comer y creo que lo de hoy no podría haber pasado si no hubiera pasado todo lo anterior. Si no hubiéramos sido firmes cuando teníamos que ser firmes, si no hubiéramos dicho que daban los números cuando todo el mundo decía que no daban, y desde luego es un paso muy importante, pero yo creo que es la mitad del camino. Te pido un comentario breve a cada una de las afirmaciones que han dicho estas personas. Pablo Casado, o Bruselas tumba estos presupuestos o estos presupuestos tumban a España. Bueno, Pablo Casado ya, con todo el tema de Llarena, ya habló incluso de abolir el libre tránsito de personas en la Unión Europea, el Tratado de Schengen, ¿no? Esta gente es muy pro-europea cuando se trata de machacar a la gente humilde, cuando se trata de perdonar los privilegios de los poderosos, pero cuando de repente se plantea la posibilidad de una política económica diferente que beneficie a los que menos tienen y que elimine privilegios de los que siempre han tenido privilegios, de repente se vuelven antieuropeos. Es algo sorprendente, sin duda. Yo estoy convencido de que Pablo Casado es un mal español. Es decir, le estás pidiendo a Bruselas, o sea, le estás entregando la soberanía a Bruselas para que tome decisiones
que tenemos que tomar los españoles. Yo me quedo un poco sorprendido. Sin duda. Yo creo que se da la contradicción desde hace ya varios años, por no decir décadas, de que los que más se envuelven en la bandera española son los menos patriotas que están en la vida política, y desde luego Casado encaja perfectamente en esa definición. Albert Rivera, estos presupuestos suben los impuestos y dispara el gasto. Bueno, suben los ingresos del Estado, que están 8 puntos porcentuales por detrás de la media europea, que es una barbaridad, y suben solamente aumentando los impuestos a los que más tienen, a las grandes corporaciones y a las grandes fortunas. Y se le bajan ciertos impuestos a la gente más humilde, a los autónomos, el IVA de productos de primera necesidad y el incremento de inversión, que a mí no me gusta llamarlo gasto, porque creo que no se gasta dinero en la sanidad o en la educación, se invierte dinero en la educación y en la sanidad, aumenta menos que el aumento de ingresos, con lo cual hay una responsabilidad fiscal aquí que otras fuerzas políticas en el pasado no han demostrado. Es que para Ciudadanos, clase media es que ganes 12.000 pavos al mes. Sí, eso es absurdo. Si ustedes ganan, queridos desobedientes, si ganáis 12.000 pavos al mes, es decir, por encima de 130.000 al año, vais a tener que pagar un poquito más de impuestos. Vais a dejar de ser clase media. Es que es una cosa como... Sí, es terrorífico. De hecho, bueno, el tabloide de extrema derecha de Inda ha dicho que son unos presupuestos comunistas. Pablo Casado ha sacado a relucir Venezuela. Sí, Ignacio Cosidó también. Correcto. Y Ciudadanos ha dicho un montón de cosas. Por ejemplo, ha habido una rueda de prensa muy interesante en la cual una persona de Ciudadanos ha dicho: no voy a entrar a valorar los elementos concretos del acuerdo, ¿no? Que a lo mejor es porque no pueden hablar de los elementos concretos. Y luego está el señor Rivera, que efectivamente o no se lo ha leído o piensa que una persona que gana más de 12.000 euros al mes o que tiene un patrimonio de más de 10 millones de euros es, como lo llama él, que me encanta esa terminología, clase media trabajadora. Él pone un guión en medio para un poco captar todo el de clase. Esto es. Oye, Pablo, creo que eso también es relevante, ¿no? ¿Europa cómo se va a tomar estos presupuestos? Bueno, yo creo que Europa, si fuera inteligente, debería estar a favor de la posibilidad. ¿Por qué? Pues porque, digamos, que lo que está despertando el fascismo en el conjunto del continente, lo que está trayendo al presente los peores fantasmas del pasado de este continente, es precisamente la política económica que ha pisado el cuello a los países del sur, que ha puesto los beneficios de la banca por delante de los derechos sociales, y creo que un gobierno que tímidamente empieza a abandonar esa senda es un gobierno que de algún modo podría ser una vacuna, si todo va bien, a esa extrema derecha que da mucho miedo y que está despertando en otros países. Yo diría que una Unión Europea que no quisiera que sus países miembros se llenaran de fascismo, pues debería estar bastante de acuerdo con que se hagan este tipo de políticas económicas. Tenemos el ejemplo de Grecia, no se hicieron y ahí está, ¿no? Claro. La extrema derecha creciendo sorprendentemente en Grecia y en otros países. Sí, el neoliberalismo es el padre de la extrema derecha, es lo que genera la extrema derecha. Bueno, el neoliberalismo y la incapacidad muchas veces de las fuerzas que queremos cambiar las cosas de ser contundentes en nuestro discurso público. Yo creo que es la única manera de hacerle frente a este. Hay gente que plantea que este acuerdo se podía haber aprobado en el pacto que hicieron Luis Garicano y Jordi Sevilla entre Ciudadanos y el PSOE, entre Pedro Sánchez y Rivera hace un par de años, ¿no? Claro, ya los firmantes te dicen que estamos hablando de una tontería, pero con leerlo también te das... ¿Qué elemento destacarías tú de diferencia entre el acuerdo aquel de Rivera y Sánchez, que por cierto, en Izquierda Unida se planteó, ¿no?, que no había que apoyarlo, y en Podemos se planteó preguntando a las bases, ¿no?, que no había que apoyarlo? Sí, nuestra militancia fue muy inteligente, muy firme allí, y bueno, por ejemplo, un elemento que hablábamos antes fuera de cámara, ¿no? Ellos planteaban subir el salario mínimo un 1%,
es decir, menos que el IPC, ¿vale? Perdía poder adquisitivo la gente que está cobrando el salario mínimo y nosotros lo hemos subido más de un 20%, la mayor subida de la democracia. O sea, ellos lo pasarían de 735 a 742. Esto es, en esos momentos era más bajo, pero, un poquito más bajo, pero sí, una miseria, vamos. Y ahora en cambio son 900. Sí. Claro, y además es una medida que, bueno, aumenta la recaudación de la seguridad social, lo cual es muy importante para asegurar las pensiones futuras, aumenta el consumo interno, que es uno de los motores de la economía de un país desarrollado, y esto sin hablar de la dignidad de la gente que está ganando el salario mínimo. Pablo, ¿hubiera sido posible este acuerdo con el PSOE si no hubieran estado los pensionistas en la calle? No, hubiera sido imposible. De hecho, hubiera sido imposible la moción de censura. Pedro Sánchez no sería presidente sin el 8 de marzo y sin los pensionistas regularmente en la calle cada semana peleando por sus derechos, y no solamente por sus derechos, por los derechos de los futuros pensionistas, porque con esto de la lucha social muchas veces se nos olvida que esa gente que está en la calle no están peleando solamente por ellos, están peleando por todos los demás. Esto, cuando hablo con los taxistas, siempre sale a relucir. En ese tema era muy importante decirlo, y en el caso de los pensionistas también es así, y si no hubieran estado ahí, estos presupuestos no hubieran salido adelante y Pedro Sánchez no sería presidente. Se está hablando poco de los presupuestos de la cuestión feminista, y sin embargo hay un elemento muy relevante, ¿no?, que tiene que ver con meterle más dinero, ¿no?, a la lucha contra la violencia, sí, de género, y luego también, ¿no?, sobre todo a partir del shock, ¿no?, de la sentencia de la Manada y de esas líneas abiertas a la hora de interpretar qué es y qué no es, ¿no?, una agresión sexual, se clarifica ahora. Sí, hemos acordado que meter el solo sí es sí en el Código Penal, para que no vuelva a haber la vergüenza que vimos con el juicio de la Manada, y que si te toca un juez machista pueda interpretar que una violación en grupo no es agresión sexual. Eso lo hemos acordado y tendrá que hacerse, porque los compromisos tendrán que ser firmes y ahí estaremos para vigilarlos. Y además se ha aprobado no solamente eso, porque la protección contra la violencia machista tiene que ser integral. Tiene que haber, por ejemplo, formación a los operadores judiciales en violencia machista, que en estos momentos no la hay, y empeora mucho la situación cuando se llega a un juicio. Nosotros hemos registrado en el Parlamento una ley integral, y el acuerdo va más allá de esa modificación del Código Penal y recoge muchos de esos elementos que las compañeras del grupo parlamentario han incluido, probablemente una de las leyes contra la violencia machista más avanzadas de Europa y sin duda de nuestro país. Hay un elemento esencial, y es que esto se trata de una negociación, es decir, que habéis dedicado muchas horas, equipos, ¿no?, y luego también directamente Pablo Iglesias y Pedro Sánchez, para llegar a acuerdos, ¿no? ¿Cuál es el corazón de esa discusión? ¿Dónde estaban las desavenencias? Bueno, es difícil de conocer los motivos del Partido Socialista, pero nosotros tendemos a ser más ambiciosos en las medidas que mejoran la vida de la gente, y diría que tenemos menos pruritos, menos reticencias, menos miedos cuando se trata de recortar privilegios a los poderosos. Y claro, una cosa va de la mano de la otra. Uno no puede incrementar la inversión en el estado del bienestar, que está 6 puntos porcentuales por detrás de la media europea, sin aumentar los ingresos. Y aumentar los ingresos siempre supone, bueno, pues acabar con los beneficios caídos del cielo de las eléctricas, subir el impuesto de patrimonio a las grandes fortunas, o tocar el impuesto de sociedades, por el que la mitad de las grandes corporaciones se escapan y pagan menos impuestos que una pequeña y mediana empresa. Las dos cosas van juntas. Entonces, bueno, el PSOE es más reticente a tocar esos privilegios, ¿no? Y nosotros sabemos a quién nos debemos, no tenemos mochila y no tenemos ningún problema en tocar esos privilegios. Y ahí suele estar la madre del cordero. Hoy hemos visto en el informativo de Público al Día un informe que me ha parecido estremecedor, ¿no?, de asociaciones eclesiásticas alquilando pisos muy caros y no pagan IBI. Ya, eso lo hemos planteado. Se da una circunstancia curiosa, y es que el acuerdo internacional con el Vaticano, lo que se llama concordato, blinda una serie de
bienes de la Iglesia que no pagan IBI. Y luego hay una ley española que blinda más bienes. Y nosotros le hemos propuesto al gobierno, por lo menos, modificar la ley española para que solamente estén exentos de IBI los bienes que figuran en el acuerdo internacional. Incluso hemos añadido una cláusula, por si acaso, de proteger los bienes que la Iglesia pone a disposición de Cáritas o en otras cosas de acción social. Bueno, pues no han querido y es una de las diferencias que tenemos con el PSOE, es uno de los desacuerdos. Hemos hecho, Pablo, una encuesta y en este momento lo que la gente señala como lo más relevante de este acuerdo presupuestario, uno es la subida del salario mínimo interprofesional a 900 euros. Es que es tan evidente que la gente puede hacer cuentas, ¿no?, de lo que puede hacer con ese dinero. Claro. En segundo lugar, un tema terrible, sobre todo en capitales como Barcelona o Madrid, que es la regulación municipal de los precios del alquiler. Correcto. Que es esencial. En tercer lugar, la ley de violencia sexual, ¿no? Hablábamos antes. Y el cuarto lugar, más relevante, la equiparación de los permisos de paternidad y de maternidad. Ligar las pensiones al IPC, más dotación a la dependencia, ya hemos señalado limitar las subidas abusivas de los alquileres, reforzar el bono social eléctrico, crear el bono gasista, bajar las tasas universitarias que han echado a quizá no menos de 50.000 estudiantes de las universidades, eliminar la diferencia entre abuso y agresión sexual, los permisos de maternidad y paternidad, derogar el artículo 315.3 del Código Penal que estaba persiguiendo a los sindicalistas, ayudas al coche eléctrico con el impuesto al diésel y regular la publicidad de los juegos de azar, donde las zonas populares estaban realmente, ¿no?, intentando captar, ¿no?, a gente para que se gastase su sueldo, ¿no?, en estos juegos de azar. No es poca cosa, Pablo, en un contexto europeo donde los acuerdos, ¿no?, entre las fuerzas políticas de ese aire de familia de la izquierda no son sencillos. Por eso yo hablaba de un día histórico, porque de alguna manera también esto lanza un mensaje a toda Europa. Tú planteabas antes, ¿no?, y en Europa, que puede tomar una decisión, escuchar a los presupuestos del PSOE y Unidos Podemos o escuchar las arengas xenófobas de Salvini en Italia. Exactamente. Yo creo que hay esos dos caminos. Es decir, ya se ha demostrado que el neoliberalismo ha fracasado, ha causado miseria y tampoco ha arreglado las cuentas de los países, como supuestamente pretendía la austeridad, y la socialdemocracia se ha puesto demasiado cerca del neoliberalismo. Con lo cual, ahora mismo hay dos futuros para Europa. El futuro que representa el 15M o Unidos Podemos en España, o el futuro que representan los neonazis en muchos países de Europa. Pablo Echenique, muchas gracias. Si alguien pretende sacarte de este país, nos va a encontrar a muchos y a muchas enfrente. Y os dejamos con un vídeo viral, ¿no?, sobre estos presupuestos sobre los que hemos hablado. Desobedientes, segunda semana de nuestro regreso. Gracias por el enorme apoyo que nos estáis brindando y la semana que viene mucho más. Ahí nos vemos. Si quieren representar a un grupo de población, deberían participar del juego de la representación. Pues lo lógico es presentarse a las elecciones y conseguirlo con votos, no solo con votos. Podemos fue muy elogioso con los presupuestos generales del Estado. La crisis solo se puede salir trabajando más y desgraciadamente ganando menos. A la gente que le dijeron que no compres vivienda, vive de alquiler, le tomaron el pelo. Obliga al gobierno a incrementar el precio en el recibo de la luz. Recortes en dependencia cero, porque los recortes en dependencia matan. Venezuela, es que al igual que en Venezuela, cuando no les gusta Venezuela. Posición de Venezuela. Los derechos humanos en Venezuela. El gobierno de Venezuela. Podemos fue el que le exigió que mantuviera usted los presupuestos generales del Estado. Se lo van a tener que comer con patatas.